Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en que los periodistas son los invitados y conversamos sobre los hechos que han marcado la actualidad de la semana. Hoy hemos invitado al estudio a Héctor Estepa. Él es periodista freelance español que cubre América Latina para varios periódicos internacionales. También contamos desde Buenos Aires con Lucía Sol Miguel. Ella es periodista de la sección Mundo en el periódico argentino La Nación. Y desde Ciudad Juárez, México, nos acompaña nuestro corresponsal Andrés Suárez. Y más adelante contaremos con nuestro compañero de France 24, Aitor Chavarri. Hoy hablaremos del fin del título 42 en Estados Unidos, de la luz verde a la celebración del juicio político a Guillermo Lasso en Ecuador, de la victoria de la extrema derecha en las elecciones al Consejo Constitucional de Chile y de cómo se presenta la primera vuelta de las elecciones de Turquía de este domingo, 14 de mayo. Acompáñanos con sus opiniones, comentarios y preguntas en nuestras redes sociales France24-ES o numeral Una Semana en el Mundo F24. Empezamos este programa hablando de las consecuencias del fin del título 42 en Estados Unidos, un marco legal que, recordemos, hasta su expiración en la medianoche de este jueves a viernes, permitía la expulsión inmediata de las personas que ingresaban irregularmente a territorio estadounidense. Conectamos ahora con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Andrés Suárez. Andrés, les saludo desde los estudios de France 24 en español, desde Bogotá. ¿Cómo está? Hola Rosa, un saludo muy grande, muy bien. Andrés, le empiezo preguntando, las autoridades de Estados Unidos esperaban que ante la expiración del título 42 muchas personas intentaran cruzar la frontera asumiendo la información falsa de que sería más fácil entrar al país. Sin embargo, le pregunto, ¿cuál es la situación ahí sobre el terreno? Bueno, lo había dicho Oscar Leeser, el alcalde del Paso, Texas, que es una de las personas que decía que no estaban preparados para lo desconocido, no tenían idea de qué iba a ocurrir el día después de la medianoche cuando se acabara el título 42. Lo que pasa actualmente es que hay mucha tranquilidad, por lo menos aquí en Ciudad Juárez. No están esos ríos, esas marejadas, esas avalanchas de migrantes que se presumía que iban a estar cruzando por los diferentes puentes internacionales o por las puertas que tiene el muro metálico, porque se presumía que acabándose el título 42 pues iban a llegar esta gran cantidad de migrantes. Los albergues, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas, tenían la posibilidad de albergar a miles de ellos, pero no se ha dado así. Yo creo que es que entre los migrantes, de acuerdo con lo que hemos hablado con ellos, ha habido un gran conocimiento, una gran noción de que el título 8, que es el que entró en vigor, entró en vigencia a partir de la medianoche de este jueves a viernes, pues es una de las políticas fronterizas más fuertes que más les acarrearía consecuencias, de manera que la situación ha estado bastante calmada y sí se ven todavía en algunas puertas del muro personas que están haciendo fila, pero serían estas las que desconozcan que si cruzan de una forma irregular, pues van a asumir las consecuencias de graves penalidades. Andrés, le pregunto precisamente por las particularidades del título 8 que usted mencionaba, ¿no? Que es el marco legal bajo el cual van a actuar las autoridades migratorias en Estados Unidos tras la expiración del título 42. Como usted decía, las personas allá en la frontera están al corriente de que es un título, un marco más restrictivo. Le pido que nos dé algunas pinceladas, algunos detalles de las características de este nuevo marco legislativo. Sí, parece, Andrés, que todavía no estamos teniendo una buena conexión. Vamos a retomar esta comunicación más adelante. Le traslado esta pregunta a nuestro invitado aquí en el estudio, Héctor Estepa. Bienvenido.
Gracias, encantado de estar aquí. Héctor, tal y como comentábamos, uno de los temas de esta semana, sin duda, ha sido la expiración del título 42 y las expectativas sobre las consecuencias que esto pudiera tener en tanto a que aumentaran los flujos migratorios en la frontera entre México y Estados Unidos. A raíz, ¿no?, ante la expiración de este título 42 y para evitar que las personas intentaran cruzar clandestinamente, la administración de Joe Biden ha anunciado una nueva serie de medidas que intentan desplegar más vías legales para acceder a Estados Unidos. Sin embargo, se asume que quizás la nueva oferta de vías legales no va a cubrir la demanda. Usted, como periodista especializado en la región latinoamericana, ¿cómo considera que la desestabilización de la región, la violencia en muchos países, afecta a que estén aumentando estos flujos migratorios hacia el norte? Bueno, pues hay una cosa que me preocupa, hay un aspecto que me preocupa y hay otro que realmente ha ocurrido esta semana que me ha sorprendido. Obviamente las personas que salen de su país salen escapando de las crisis políticas y también de la violencia que hay en sus países, como aquí en Colombia, como en Haití y también en Venezuela. Entonces, me preocupa por un lado, sobre todo porque no se ha especificado cómo va a ser el acuerdo que ha habido entre Estados Unidos, Panamá y Colombia para, de alguna manera, detener la migración por el Darién. No se ha explicado cómo se va a hacer. Lo que hay que tener claro es que los migrantes van a continuar pasando. Si se bloquean esos pasos que ya son peligrosos y se les obliga a ir por otros que son más peligrosos aún, vamos a tener una situación muy difícil en el Darién. Eso se tiene que explicar muy bien y se tiene que saber muy bien cómo se va a hacer esa, digamos, retención. Después, eso sí me ha sorprendido esta semana, desde Washington se ha hablado de una política de reunificación familiar que va a permitir a los ciudadanos de Estados Unidos, o sea, ciudadanos que antes han sido migrantes, que ahora están en Estados Unidos, reunificarse con sus familias, y que ese proceso, o sea, se supone que va a ser un proceso rápido para que la finalización de ese proceso sea en Estados Unidos. O sea, ellos van a esperar su permiso de residencia en Estados Unidos. Soy escéptico de que eso vaya a ser un proceso rápido. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero es una noticia positiva con respecto a la migración en América Latina. Lucía Sol Miguel, muchas gracias, Héctor. Le quiero trasladar este mismo planteamiento. ¿Cómo considera que este nuevo cambio de marco legal en la frontera de Estados Unidos, particularmente en la frontera sur con México, vaya a afectar a los flujos migratorios en la región? ¿Considera que las vías legales anunciadas por la administración Biden van a ser suficientes para resolver la violencia asociada a las rutas migratorias irregulares? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, precisamente esto es lo que se estuvo discutiendo en estos últimos días, en las últimas semanas, y hubo mucha alarma por parte de los organismos de derechos humanos que están vigilando con atención la situación migratoria. Precisamente, cito a Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de derechos humanos que está al constante monitoreo de esta situación, que precisamente en el día de ayer presentaron un comunicado en el cual alertaban la posibilidad de que, en efecto, estas nuevas normas terminen siendo peores que las anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, estas normas tiene varias aristas, pero entre ellas, por ejemplo, una de las cosas que menciona es que ahora los solicitantes de asilo van a poder hacerlo en un tercer país sin tener que esperar en el paso fronterizo a través de una aplicación. Precisamente el gobierno de Estados Unidos presenta esta norma como una ayuda, la presenta como una forma de resguardar a los migrantes para que no crucen por estas zonas peligrosas. Pero, ¿qué sucede? Lo que denuncian los organismos de derechos humanos es que esta nueva aplicación, que es CBP One, está teniendo varios problemas, no está funcionando como debería, y a los migrantes se les complica solicitar asilo a través de esa aplicación, además de que las solicitudes superan a las capacidades de la aplicación, con lo cual esto es uno de los puntos que mencionan los organismos de derechos humanos que podría llegar a incluso dificultar la situación. Y además tengamos en cuenta que toda esta situación de las migraciones, para ver cómo lo está manejando el gobierno de Joe Biden, bueno, las encuestas dicen que apenas el 29% cree que lo está haciendo de forma correcta. Tiene mucha oposición en la forma en la que se están manejando
la crisis migratoria, en particular desde el lado republicano, pero incluso también hay algunas situaciones que complican a los demócratas en el sentido de que no están tan de acuerdo en la forma en que van a proceder con esta crisis migratoria. Sí, Lucía, exactamente. Un tema que está siendo usado, instrumentalizado ya en este ambiente de precampaña electoral, podríamos decir, a un año, más de un año todavía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aprovecho que volvemos a tener conexión con Andrés Suárez desde México. Andrés, tal y como decíamos, ¿no? Ha entrado en vigor un nuevo marco legal, este título 8, que hace que todavía sean más difíciles, ¿no? Más restrictivas las condiciones para ingresar a territorio estadounidense. Por ejemplo, uno de los planteamientos es que cuando una persona es expulsada, la Administración ya ha dicho que las expulsiones inmediatas van a continuar, que cuando una persona sea expulsada no podrá volver a intentar entrar en 5 años. En caso de intentarlo, podría incluso afrontar un caso penal. Yo le pregunto, las personas con las que usted está hablando, está conociendo ahí en Ciudad Juárez, ¿usan la vía clandestina por desconocimiento de las vías legales, porque no tienen acceso a la burocracia que implican? ¿Qué motiva su decisión? Bueno, una de las motivaciones más grandes de las personas que cruzan hacia los Estados Unidos de manera irregular, a sabiendas de que el título 8 tiene unas graves consecuencias para ellos, es que se quieren reunificar con sus familias. Y le voy a contar un caso, una anécdota de un guatemalteco que conocimos tiempo atrás, cuando todavía estaba esta política fronteriza del título 8, que es una política vetusta, de vieja data, que ahorita están desempolvando después de 3 años de el título 42 haber imperado. Y este guatemalteco había entrado de forma irregular a los Estados Unidos. El título 8 entonces una primera vez lo expulsó, de manera que se le prohibió una admisión al país por 5 años, pero quiso nuevamente entrar a los Estados Unidos, así que pagó a un traficante de personas que se conocen como coyotes o polleros. Esta persona logró entrar a Estados Unidos, pero tiempo después, manejando un automóvil, cruzándose un semáforo en rojo, fue detenido por la policía de un estado en cuestión, así que se le pidieron los papeles y allí se pudo ver que esa persona había entrado ilegalmente o de una manera irregular a los Estados Unidos tiempo atrás. Así que fue aprehendido, puesto en prisión por 18 meses, después deportado de los Estados Unidos hasta Guatemala, y en Guatemala con una prohibición de admisión ya no de 5 años, sino de 10 años. Entonces, pagó cárcel por reincidencia, y después de haber pagado cárcel, le prohibieron reencontrarse con su familia. Su familia está en los Estados Unidos y ellos se ven diariamente vía Skype o vía estas plataformas digitales, pero ya no se pueden ver de manera física. Y él dice que después de haber pagado ese castigo de 18 meses en la cárcel, pues no lo volvería a hacer. Andrés, pues muchas gracias por acercarnos esta historia y básicamente la situación allí en la frontera entre Estados Unidos y México, un escenario que ha captado la atención internacional esta semana, pero que seguro que continuaremos abordando a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, por no decir años. Nosotros vamos a cambiar de información y vamos a ir con otro tema que también ha marcado la actualidad esta semana. Y es que el martes el Parlamento de Ecuador dio luz verde al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado, es decir, malversación de fondos públicos. El país está dividido ante el uso de esta herramienta constitucional en medio de una crisis política ante la creciente inseguridad y la falta de apoyos al gobierno, una falta de apoyos que se expresó en las votaciones de febrero, en que el correísmo ganó las principales ciudades y la consulta de 8 puntos del Ejecutivo fue totalmente rechazada. Ahora, Héctor, le pregunto, contextualicemos un poco la situación y de qué se trata exactamente este caso que se le imputa a Guillermo Lasso para llevar adelante este juicio político.
Es un caso de malversación de fondos públicos entre una empresa estatal y otra privada en el negocio del transporte de petróleo, que supuso un perjuicio al Estado por beneficio a privado de 6 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que este contrato lo firma el gobierno anterior, no lo firma el gobierno de Lasso, lo firma el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, lo que la oposición argumenta es que el gobierno de Lenín Moreno conocía la existencia de esas irregularidades y hizo que continuase el contrato. Lo continuó, hizo oídos sordos. Lo que dice Guillermo Lasso, lo que dice el gobierno, es que pidieron al Tribunal de Cuentas, a la Contraloría, que se expresase sobre el seguimiento de esos contratos, y la Contraloría dio la luz verde. Ese es el caso que hay sobre la mesa en Ecuador. Y Héctor, ahora vamos a ampliar un poco el contexto de este caso. Ahora vuelvo con usted. Pero Lucía, le planteo, el problema en Ecuador, es decir, la crisis política, ¿viene de este caso o, digamos, este caso se está usando por parte de la oposición para echar a un ejecutivo que sin duda está en un momento de crisis de gobernabilidad del país? Bueno, eso es un poco cómo se dividen los analistas dentro de este tema. Hay algunos que justamente mencionan esta idea de que puede ser simplemente una pantalla como para destituir a Lasso y removerlo del poder, y hay otros que se aferran en que, definitivamente sí está acusado por razones válidas. Bueno, las acusaciones de peculado están dentro del artículo 129 de la Constitución. Desde allí, bueno, la Asamblea deberá proseguir con este caso de juicio político, pero desde ya que la situación política para Lasso no es nada favorable. Lasso, como bien decías antes, viene de 2 derrotas muy fuertes en febrero, con unos intentos para reformar algunas normas de la Constitución, y también con las elecciones locales en las que ha perdido gran parte de las localidades, como por ejemplo la alcaldía de Quito, que quedó en manos del partido de Rafael Correa. Además, no olvidemos toda la situación de inseguridad que viene golpeando al Ecuador, además como a muchos países en América Latina, pero por lo que tuvo que accionar rápidamente, imponiendo un estado de emergencia en partes del Ecuador, además de el permiso de deportación de armas, con lo cual la situación política para Lasso sin dudas es complicada, y desde febrero que ya se evidenció esta debilidad que está teniendo Lasso y esta fuerza que está cobrando de vuelta el correísmo. Héctor, le traslado un poco esta pregunta, este planteamiento. ¿Qué posibilidades se abren? ¿Qué escenarios hay en Ecuador ahora mismo? ¿Esperamos a que Lasso salga hacia adelante, disuelva el Parlamento? ¿Qué hay que esperar? Bueno, hay 3 posibilidades. La primera es que se vaya a votación y se destituya a Lasso, una posibilidad plausible. Nada es seguro. Hay 2 partidos, sobre todo, en los que hay congresistas que están dubitativos, como son el Partido Indigenista Pachacutic y también la Izquierda Democrática, pero podría suceder. En ese caso asumiría el vicepresidente por el resto de mandato. Luego también puede ser que la votación fracase, con lo cual el Lasso seguiría gobernando de una manera sin tener el control del Congreso, y eso es muy difícil. De hecho, Lasso no ha tenido gobernabilidad en estos años, muy difícil que lo tenga. Hay que ser claro en esto. Yo lo veo así. Lasso, el único motivo por el que es presidente de Ecuador es porque buena parte de la izquierda progresista es contraria a Rafael Correa. Él pasó a la segunda ronda con apenas un 20% de los votos y le gana al candidato correísta con votos, sin no cabe ninguna duda, del indigenismo y también de la izquierda, del centro izquierda, con lo cual lo tendría muy difícil para gobernar. La tercera opción es que Lasso, antes de la votación, declare la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Es cerrar la Asamblea y gobernar por decreto durante 6 meses hasta que se celebren unas nuevas elecciones. Es una opción que está sobre la mesa. Lasso ha dicho que no lo va a hacer, pero no ha sido muy categórico. Su ministro de Gobierno dijo esta semana que iba a ir a la audiencia de defensa, pero eso no quiere decir que no decrete la muerte cruzada, porque la audiencia de defensa en el Parlamento se va a producir antes de la votación. ¿Qué es lo que pasa si se declara la muerte cruzada? Que numerosas organizaciones sociales, y específicamente la CONAIE, la mayor organización indígena del país, han dicho que
que van a salir a la calle a protestar fuertemente contra esa decisión. Claro, Héctor, y yo sé que usted va regularmente a Ecuador, que está en contacto con personas ahí. ¿Cuál es un poco el ambiente que se respira en el país después de, pues eso, tantas crisis políticas acumuladas y de este aumento de la inseguridad? ¿Cuál, digamos, sería la opinión, ya no tanto de los representantes en las instituciones, sino de la población de a pie? El principal problema de la población de a pie es la inseguridad. Es el problema número uno. Ecuador en 2022 registró su año más violento de la historia. La violencia entre bandas está absolutamente desbordada. La extorsión ha crecido en el último año un 300%. Hay mucha gente que está con esa situación en situación incluso de insalubridad mental, porque los ecuatorianos no están acostumbrados a esta violencia. Ecuador tenía una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes hace 5 años de 4%, de las más bajas de América Latina, y ahora tiene de las más altas de América Latina, con lo cual el descontento con el Guillermo Lasso es muy grande. Su índice de popularidad apenas llega al 20% y lo tiene muy difícil para gobernar y sobre todo para intentar convencer a la calle. Lucía, y le pregunto desde Argentina, ¿no? Este gran peso de la región, ¿cómo se ve un poco la situación en Ecuador? ¿Cómo se sigue? O digamos que queda bastante alejada también ante el contexto interno del país. No, bueno, desde ya que la región está atravesando una situación alarmante del aumento del narcotráfico y, en consecuencia, el aumento de la violencia y la inseguridad, eso es algo que atraviesa a todos los países latinoamericanos, por lo cual cada vez que surgen noticias de este tipo siempre llaman la atención también a nivel local. Y bueno, también justamente la figura de Lasso en Argentina recientemente ha traído ciertos conflictos con el presidente argentino Alberto Fernández a raíz de la situación con una diplomática venezolana que se estaba resguardando en la embajada argentina en Quito. Con lo cual, cuando sucede que meses atrás esta funcionaria venezolana se fuga de la embajada argentina en Quito y generó ciertos conflictos, hubo de hecho intercambios de mensajes a través de Twitter entre el presidente argentino y Lasso, que llevó a esta relación a niveles de tensión, al punto de que Lasso indicó que su embajador se retirara de la Argentina, por lo cual, desde ya que la situación de Ecuador siempre llama la atención acá en el país. Sí, Lucía, uno de los episodios de tensiones diplomáticas que ha vivido la región recientemente, lo recordamos. Les propongo que pasemos a otro país que también está en efervescencia, y es Chile. Y es que el pasado domingo, 7 de mayo, el Partido Republicano, la formación de extrema derecha de José Antonio Kast, se hizo con 23 de los 51 consejeros constitucionales del órgano que deberá ahora redactar la segunda propuesta de la Constitución. La segunda, tras el rechazo en el referendo de septiembre de 2022, recordemos, al primer texto, el presentado por la Convención Constituyente, donde la derecha había quedado aislada. Ahora, la derecha y la extrema derecha, las fuerzas que inicialmente no querían reformar la Constitución heredada de Pinochet, tienen el poder para redactar la nueva propuesta, digamos, a su gusto, ¿no? Sin poder de veto por parte de la izquierda. Le pregunto, Héctor, ¿cómo se explica este vuelco de la sociedad chilena que pasa del estallido social de 2019 ahora a dejar la nueva propuesta constitucional en manos de la extrema derecha y de la derecha con una alta abstención? Bueno, después de las protestas hubo una gran efervescencia para el cambio. Se creó la antigua Convención Constitucional, en la que había gran mayoría de parlamentarios, digamos, de constituyentes de izquierda y también independientes de centro. La derecha creo que quedó en un 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que esa Convención Constitucional quedó muy desprestigiada, primero por la misma forma de ser de muchos de los diputados que había allí, también representando a independientes o al progresismo. Se hicieron unos debates demasiado ideológicos que al final confluyeron en una constitución de índole progresista, con unos postulados como el plurinacionalismo de Chile, que no eran aceptables para la mayoría de la población. Entonces, esa combinación de desprestigio y esa combinación de aprobar medidas o de que el texto constitucional incluyese medidas
que no eran aceptables para la mayoría de la población. Recordemos que la Constitución es una norma básica. La Constitución tiene que ser aceptable tanto para el lado conservador de la sociedad, que lo hay, no se le puede negar, y más en Chile, como en el lado progresista, con lo cual tiene que ser algo aceptable para todo, y se redactó una Constitución que no era aceptable para todo. Boric ganó, no ha sido capaz de gobernar como a él le gustaría, porque no tiene mayoría en el Congreso, y su gobierno empieza a perder popularidad. Se llega a este nuevo proceso constituyente, que es distinto. Exacto. Y es distinto porque las normas básicas, hay 12 puntos que ya ha redactado un consejo de expertos que se eligió sin votación popular dentro del Parlamento. Entonces, hay mucha gente de izquierda que estaba en desacuerdo con que esta Constitución fuese dirigida de alguna manera por la política nacional y no ha acudido a las urnas. Pero la izquierda sigue ahí, la izquierda chilena sigue ahí. Te voy a dar estos datos. La izquierda chilena gana un 29% de votos en esta constituyente. Hizo un 25% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. Boric hizo un 25%. Ahora está en coalición con el Partido Socialista, que en las parlamentarias tuvo un 5%, con lo cual el resultado es más o menos el mismo. Al final fue una segunda vuelta con José Antonio Kast y le ganó quizá más que por apoyo a Boric, por rechazo a José Antonio Kast. Sí. Hay que tener en cuenta también que hay mucha gente que, a pesar de que el voto ha sido obligatorio, no ha acudido a votar, y se cree que parte de esa votación es de izquierda, un 16% no ha ido a votar, y que luego hay, ojo, 2,5 millones de votos nulos y blancos después de que organizaciones de izquierda llamasen a no votar. Exacto. Con lo cual, la izquierda sigue ahí. Si se hace una constitución partisana de derecha, si se hace una constitución conservadora, va a tener muchos problemas a la hora de ir al referéndum de diciembre y ser aprobada. Exactamente, como usted lo decía, ¿no, Héctor? Ha habido un 21% entre votos blancos y votos nulos, ¿no? Un gran peso al resultado final. Lucía, le traslado este análisis. ¿Usted está de acuerdo con que el texto de septiembre era demasiado progresista para la mayoría de la sociedad chilena? ¿Tuvo algo que ver también la campaña mediática? ¿Cuál es su análisis de cómo se llega hasta aquí? Bueno, lo que vienen diciendo los analistas es precisamente esto que veníamos hablando con el caso de Ecuador. Además de estas disconformidades con el texto constituyente anterior, lo que muchos mencionan es este nuevo factor que es la inseguridad. Creen que la inseguridad jugó un rol muy importante en estos comicios del domingo, precisamente porque es algo que viene golpeando mucho al gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que hubo una situación alarmante de inseguridad cuando en menos de 23 días asesinaron a 3 carabineros, con lo cual las encuestas venían diciendo que las prioridades en el electorado cambiaron. Desde ya que lo que se exigía de parte tras las protestas, las masivas protestas, no está resuelto y eso no está olvidado tampoco, pero ahora la inseguridad empezó a cobrar un primer lugar en la opinión de las personas, siendo la economía y la inflación en el segundo puesto y la desigualdad y la pobreza en el tercer puesto, según las encuestas que fueron reveladas en estos días. Y también, sumándome a lo que decía Héctor, estas encuestas también revelan que un 54% no quedó completamente conforme con los resultados electorales del domingo, y un dato que me parece clave es que el 81% cree que la derecha debería sentarse a dialogar con la izquierda justamente para que el resultado de esta constituyente no sea un texto completamente igual al anterior, que es lo que temen los analistas. Lucía, y muy brevemente para cerrar este tema, le pregunto cómo cree que estos resultados y más ampliamente el proceso constituyente afecta a la gobernabilidad del propio gobierno de Gabriel Boric. Bueno, lo que vienen diciendo los expertos es que Boric, su popularidad viene bajando en picada desde hace tiempo, pero las formas en las que él se expresa, digamos, no desde una forma amenazante hacia su oposición, sino más bien como dialoguista y respetando todas las decisiones que vienen expresando, que desde ya el domingo expresaron la población en las urnas. Eso, a pesar de que esté perdiendo popularidad, lo mantiene firme, a pesar de que su gobernabilidad esté desde ya en crisis,
por todas estas situaciones que vienen sucediendo desde la inseguridad hasta el proceso constituyente hasta la crisis también migratoria con la frontera de Perú. Lucía, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra con este proceso en Chile, que debe culminar con un nuevo referendo finalmente en diciembre, como comentaba Héctor. Ahora les propongo que cerremos con la mirada puesta en el próximo domingo, 14 de mayo, cuando Turquía va a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas. Unos comicios definidos por algunos analistas como los más importantes del mundo. Y es que desde que llegó al poder hace 2 décadas, Recep Tayyip Erdogan nunca se enfrentó a unas elecciones tan reñidas. Su rival es Kemal Kılıçdaroğlu, líder del Partido Republicano y candidato de la coalición opositora. Para analizar el escenario, saludamos también a nuestro compañero Aitor Chavarri. Aitor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Rosa. Recordamos a nuestra audiencia que antes de llegar a Colombia a trabajar con France 24, entre otros medios de comunicación, estuviste 4 años como periodista trabajando en Turquía y por eso te hemos traído para analizar el contexto con el que se llega a estos comicios clave. Precisamente, Aitor, te pregunto, ¿cuáles son las claves internas dentro de Turquía? ¿En qué se ha basado esta campaña? Bueno, hay muchos puntos clave, hablando en clave interna para Turquía, para estas elecciones, pero yo te voy a hablar de los 4 más importantes que yo creo. El primero, la economía. La economía, la inflación que hay en Turquía está destrozando la vida de mucha gente. Hay gente que no puede comprar los insumos básicos para vivir. Por lo tanto, la economía está haciendo que mucha gente vea que se necesita un cambio en Turquía. La crisis del terremoto. Erdogan falló después del terremoto y todavía hay gente que vive en tiendas de campaña en las ciudades donde el terremoto pegó más duro. Eso también, esa crisis, lo que hizo Erdogan después de ese terremoto, también hace que la gente piense que se necesita un cambio. Después de eso también podemos hablar del sistema político. Erdogan, antes de las elecciones, pasó de un sistema político parlamentario a un sistema presidencialista donde él tiene todo el poder. Por lo tanto, Kılıçdaroğlu ya ha hablado sobre que es lo primero que va a hacer, va a ser cambiar este tipo de sistema político en Turquía. Y las relaciones que hay con Europa. Kılıçdaroğlu habló que se quiere acercar mucho a Europa y eso es uno de los puntos también clave para estas elecciones. Sí, Aitor, precisamente es el tema que quería abrir y es cómo se puede decantar la balanza, cómo Turquía puede influir en el escenario internacional en función de si gana Kılıçdaroğlu o de si mantiene Erdogan en el poder, ¿no? Porque recordemos que Erdogan ha sido una figura clave en negociaciones que tienen que ver con la guerra en Ucrania, como por ejemplo en llegar a alcanzar el acuerdo que permite la exportación de granos a través del Mar Negro, unas negociaciones en las que participaron tanto Naciones Unidas como Turquía. Entonces le pregunto, ¿Kılıçdaroğlu dejaría de lado a Rusia y se acercaría más hacia el bloque occidental o no sería tan radical el cambio? Kılıçdaroğlu se va a acercar mucho, pero que mucho a Europa. Lo que pasa es que, y se va a alejar bastante de Rusia, lo que pasa es que en este caso determinado, en la guerra entre Ucrania y Rusia, Kılıçdaroğlu va a mantener ese papel de mediador, porque le conviene, tampoco puede desaparecer del radar de Rusia-Turquía en estos momentos. Aitor, lamentablemente nos quedamos sin mucho tiempo, pero quiero, antes de cerrar este programa, pedir una breve previsión, si se puede decir así, de lo que va a suceder este domingo en Turquía. Recordemos que no necesariamente se tienen que acabar aquí estos comicios, que si ninguno de los candidatos alcanza el 50%, el país iría a una segunda vuelta. Héctor, rápidamente, ¿continuará Erdogan en el poder en Ankara o es momento de alternancia? Pues sinceramente es una pregunta muy complicada de responder porque las encuestas dan una ventaja al candidato de la oposición, pero Erdogan tiene un historial largo de haber remontado encuestas. Creo que tiene una base de seguidores que no son tan representados en las encuestas y yo no descarto que pueda ganar Erdogan. No sabría dar un pronóstico. Lucía, le traslado esta pregunta brevemente. Me sumo a lo que decía Héctor. Indudablemente los resultados que veremos el domingo son inciertos.
No sabemos qué va a suceder, si Erdogan va a ganar estas elecciones, si la oposición finalmente va a lograr destronarlo. E incluso hay algunos que se replantean si, en definitiva, si llegara a perder, si reconocería el resultado electoral. También hay que estar pendiente de las zonas afectadas por el terremoto, cómo se va a llevar así adelante las elecciones ante tanta destrucción. Aitor, rápidamente su pronóstico. No podría darte un resultado, pero creo que es el momento en el que la oposición puede destronar a Erdogan. Bueno, pues muchas gracias a los tres, Héctor, Lucía, Aitor, y a nuestra audiencia. Muchas gracias por su atención. No nos despedimos sin antes recordar que este domingo 14 de mayo aquí en France 24 les estaremos trayendo toda la actualidad sobre estos comicios claves para Turquía, la región y el mundo, con un programa especial en France 24 presentado por nuestra compañera María Clara Calle. A ustedes muchísimas gracias por su atención de nuevo. Llegamos hasta aquí con esta emisión de Una Semana en el Mundo.